Bueno, ahí podemos ubicarnos, los que estaban de pie pueden ubicarse y presentarles. Algunos de ellos van a estar allá con los jóvenes universitarios, sigan más para acá. Y están Gina, está Magda, está Juan Jacobo, Estefanía, Daniela, Valentina, Emanuel y Daniela. Ellos nos han estado acompañando esta semana y ha sido en verdad, muchachos, vuelvo y les repito, les reitero, una gran bendición. Ya a Magda y a Juan Jacobo los conocíamos, con anterioridad habían venido, pero el resto de muchachos no les conocíamos. Es un placer tenerlos acá y esa es su familia, esa es su casa. Recuerden que Jucum tiene las puertas abiertas en esta congregación como familia, y también los muchachos son estudiantes en las escuelas de este movimiento, de este ministerio que trabaja al lado de la iglesia. Es un ministerio paraeclesiástico, cada uno de ellos tiene su iglesia local en sus regiones, en sus ciudades donde viven, pero ahí en el campus reciben un entrenamiento, ya tuvieron el entrenamiento teórico y ahora están en la práctica, y es poner todo lo que han recibido, enseñarlo en las iglesias, y los temas han sido muy espectaculares acerca de la educación, acerca de gobierno, acerca de ¿cómo se llama lo que vimos ayer? Reinterpretación, no sé por qué digo redes sociales, reinterpretación de los medios de comunicación. Estuvo excelente. Y también hoy tendremos otro tema y les he pedido a ellos que terminen cerrando con un broche de oro. Está muy chévere, yo estoy en el primer servicio y qué bueno que podamos estar ahí muy conectados. Entonces, nada, ¿qué tal si simplemente agradecerles y bendecir sus vidas? Bueno, muchas gracias, pastor. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Así como dijo el pastor, nosotros somos parte de Jucum. Jucum significa Juventud con una Misión, y es un ministerio que ya lleva 63 años corriendo. Empezó en 1960 en Estados Unidos y hoy en día estamos en más de 190 países. Es internacional e interdenominacional. ¿Cuál es su enfoque? Conocer a Dios para darlo a conocer, ¿sí? A través de diferentes herramientas y diferentes escuelas, diferentes estrategias. Entonces tiene 3 enfoques: el evangelismo, el entrenamiento y la misericordia. Nosotros venimos de la Escuela de Cosmovisión Bíblica Cristiana y, como dijo el pastor y ustedes también pudieron observar en el video, esta semana fue muy bonita. Fue de conocer esta cultura de Jamundí, de trabajar con los jóvenes, de trabajar con los niños, de trabajar con la iglesia y de poder dar de lo que nosotros pudimos conocer y aprender en nuestra formación en Cartagena. Entonces eso fue un muy buen trabajo con múltiples enfoques, diferentes públicos, diferentes edades, pero el Señor es específico y puntual con cada una de esas personas, y va a haber grandes frutos de estas semillas que se plantaron, que se regaron o que se llegaron a cosechar. Entonces eso, de verdad también volver a agradecerles por su hospitalidad, por su corazón. Yo ahorita pensaba en la alabanza, que hay un ambiente de comunidad en esta iglesia, hay un ambiente de familia, uno se siente en un lugar seguro, porque eso es lo que son ustedes y lo que han sido para nosotros, un lugar seguro. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Y voy a pasar a la persona que va a compartir, pero antes de eso voy a hacer una oración para entregar este tiempo en las manos de Dios. ¿Está bien? Entonces, Señor, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias también por esta semana, porque tú eres bueno, Dios mío, y porque tú nos permitiste llegar al corazón de muchas personas. Gracias por esta iglesia que nos acogió, Dios, y gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir lo que hemos recibido, Dios. Gracias, Dios mío. Yo bendigo este tiempo y oro para que sea tu Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, el que guíe esta mañana, el que disponga nuestros corazones, porque tú eres el centro y la gloria siempre va a ser para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Qué bueno, me alegra, gloria a Dios. ¿Qué tal la lluvia? Rica, ¿verdad? Nos sorprendió bastante que hubiera llovido, pero estuvo muy rica. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que tenemos
de compartir. Hoy es nuestro último día, hemos disfrutado muchísimo toda la semana y esperamos pues igual que sea de ánimo y de edificación para toda la congregación. Gracias a todos por su hospitalidad y su cariño y por abrir las puertas para nosotros. Y gracias a Felipe que nos hizo el video, fue el que recopiló todos los momentos y hizo el video para que pudiéramos tener el resumen hoy. Muy bien, entonces esta mañana queremos compartir un poquito acerca del tema de educación y vamos a hacer un contraste entre lo que es educación providencial y educación progresista, es decir, dos perspectivas diferentes o dos tipos de educación diferente. ¿Listo? ¿Qué entienden ustedes por providencial? ¿Qué significa esa palabra? Provincia, localidad, no. De la providencia de Dios, ¿cierto? La soberanía, la autoridad de Dios, Él es la providencia. Entonces, educación providencial tiene que ver con la providencia de Dios, su carácter, quién es Él, qué es lo que Él piensa acerca de la educación. Y por educación progresista, ¿qué entienden? Aquí el señor Mauro dice, la tergiversación de la educación en la juventud. ¿Eso entienden ustedes por educación progresista? Otros dicen que de progreso, avance. Ok, muy bien, súper. Entonces vamos a hacer un contraste, a ver qué es lo que tienen de diferentes y cuál es mejor que una que la otra. ¿Seguimos? Antes de eso quiero que me acompañen por favor a Proverbios 14:12 y luego a Proverbios 22. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿cierto? Y luego Proverbios 21:2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, respecto al tema de la educación, todos nosotros tenemos una idea, una definición, una perspectiva. Y puede ser que esa perspectiva que nosotros tenemos ante nuestros propios ojos y ante nuestra propia opinión parezca correcto, la mejor opción, lo deseable. Pero puede ser que esa opinión nuestra esté alejada o distorsionada de la opinión que Dios tiene sobre qué es la educación. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Cuando yo les digo educación, ¿ustedes en qué piensan? Colegio, formación, universidad. ¿Qué más? Enseñanza, aprendizaje, los niños, crecimiento, la acción de educar. Ok, muy bien. Entonces todos tenemos una manera de pensar, de ver, de entender la educación y vamos a ver cuál es la manera de Dios. ¿Ustedes creen que Dios tiene algo que decir acerca de la educación en su palabra? ¿Mucho? Bueno, muy bien. Entonces, para empezar, es importante mencionar estos tres componentes fundamentales. Uno es la filosofía de gobierno, el sistema de educación y el carácter. ¿Por qué están juntos? Porque están relacionados. Toda filosofía de gobierno es sostenida o es fundamentada en cierto tipo de educación. Es decir, la educación es como el tubo de alimentación que tiene una filosofía de gobierno. Y todo sistema de educación produce en las personas un tipo de carácter, ¿cierto? Para los que estuvieron en el taller el jueves en la noche, que hablamos de principios bíblicos de gobierno, mencionamos tres filosofías diferentes de gobierno, tres filosofías generales. ¿Quién se acuerda cuáles eran? ¿Cómo?
No. Mencionamos 3 filosofías de gobierno. Una en la que había libertad sin ley. ¿Cómo se llamaba esa filosofía? Sí, donde el individuo reinaba y hacía lo que quería. ¿Cómo se llamaba esa filosofía? Sí, generaba personas rebeldes, pero se llamaba anarquía, ¿cierto? Libertad sin ley, anarquía, cada quien hace lo que quiere. La otra filosofía de gobierno era ley sin libertad. ¿Y esa cómo se llamaba? Tiranía o dictadura. Solo ley, nada de libertad. Y la tercera se llamaba libertad con ley. ¿Y cuál es esa filosofía de gobierno? La del autogobierno cristiano, ¿cierto que sí? Entonces, cada una de esas filosofías cada una de esas filosofías tiene un tipo de educación y cada una de esas sistemas de educación generan un tipo de carácter en las personas. En la filosofía de libertad sin ley, el carácter que se produce en las personas es un carácter rebelde, que rechaza la autoridad, que no le gustan los límites, que odia a las instituciones, odia a Dios porque Dios establece límites. Y tenemos un carácter rebelde en medio de la sociedad. Luego, en la filosofía de ley sin libertad, que es la tiranía, se educa de una manera que las personas tengan como resultado un carácter dependiente, que son esclavos, están solo para servir y obedecer todo lo que el Estado dice, para depender del Estado en todos los aspectos de la vida, emocional, espiritual, económicamente, educativamente, en todos los sentidos se genera un carácter dependiente del Estado. Y en la filosofía de gobierno está la libertad con ley, que es la filosofía que vemos en la palabra de Dios, porque Dios nos da una ley que debemos seguir, que debemos respetar y cumplir, que son sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, pero también el Señor nos da libertad para que nosotros decidamos voluntariamente obedecerle a Él y someternos a su palabra, ¿cierto que sí? Y en esa filosofía debe haber un tipo de educación que genera un carácter autogobernado en las personas. Es decir, que los hijos, las generaciones, los ciudadanos en ese tipo de educación aprenden a someterse ante la ley de Dios de una forma libre y voluntaria, dejarse gobernar por Dios y por su palabra. Entonces, todo sistema de educación tiene 3 componentes muy importantes, que son el currículum, el método y el maestro. ¿Cierto que sí? El currículum es el contenido, la información, lo que se te enseña. El método es la manera en la que se enseña, de qué forma se hace, qué método se usa. Y el maestro, pues es el quién, cuál es la persona o las personas que están enseñando e instruyendo. Entonces, vamos a Juan capítulo 13 y ahí podemos ver uno de los mejores ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de estos componentes de un sistema de educación. Juan capítulo 13. No lo vamos a leer todo, pero quiero que ustedes le den una ojeada y se familiaricen con lo que nos está hablando la Biblia allí, que es el escenario en el que Jesús reúne a todos sus discípulos y Él les quiere enseñar algo. ¿Qué quería enseñarle Jesús a sus discípulos en Juan 13? El servicio, humildad, ¿cómo? Cuidado, a liderazgo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Nada más? Amor por el prójimo. Sí, muy bien. Por lo menos esas 4 cosas que son grandes lecciones. De pronto mucho más, pero por lo menos servicio, amor por el prójimo, liderazgo y humildad. ¿Sí?
Y Jesús está allí con sus discípulos y todo esto que estamos mencionando es el contenido, el currículum que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Ahora, Él lo hace ¿de qué manera? ¿Qué método tiene? Dando ejemplo, muy bien, a través de sus acciones, exactamente. Entonces ustedes pueden imaginarse si Jesús hubiera sentado a los discípulos en ese lugar y les dice, les voy a dictar una conferencia magistral acerca de el liderazgo, el servicio, el amor y la humildad. Saquen sus cuadernos y usted, Pedro, venga y me echa aire mientras que yo hablo. Y Juan, hágame un masajito en los pies. Y Judas, tráigame unas uvas y me las va dando en la boca mientras que yo les enseño el contenido de liderazgo y humildad y servicio. Si Jesús hubiera hecho eso, ¿cómo los discípulos reaccionan? ¿Será que iban a entender el contenido de la enseñanza? No, ¿verdad? Hubieran pensado, bueno, Jesús es un poquito hipócrita, nos va a enseñar de servicio, nos va a enseñar de amor, de humildad y quiere que estemos ahí haciendo todo para Él y simplemente escribiendo un contenido, un conocimiento. Pero Jesús estaba usando un método muy diferente. Él estaba enseñando a través del ejemplo, a través de la inspiración, a través de la práctica, ¿sí? Entonces el método de enseñanza sí es importante y sí hace la diferencia en lo que aprendemos y en lo que recibimos. No solo la información que nos van a dar, pero la manera en que se hace. Y lo otro que es muy importante es quién enseña, cuál era el carácter de Jesús. Jesús era de los más eruditos, famosos, de los expertos que tenían maestría, doctorado, reconocimientos internacionales. ¿Era un doctor de la ley? No. Exactamente, muy bien. Ante la sociedad del momento, él no era ningún erudito ni experto, pero él sí tenía bastante autoridad de carácter, autoridad espiritual, autoridad moral, además porque era Dios mismo y el Hijo de Dios, y podía enseñar con autoridad. Entonces, era hijo de José también, ¿cierto? Hijo de un carpintero, no era lo más reconocido a nivel intelectual o a nivel educativo en el momento, pero tenía toda la autoridad para enseñar la verdad, porque él mismo era la verdad. Y Jesús estaba haciendo aquí un impacto muy grande en la vida de los discípulos porque les estaba cambiando su manera de ver el mundo respecto a la educación, al liderazgo, al servicio, ¿sí? Quizás para los discípulos la manera de ver el liderazgo era muy influenciada por la cultura que tenían alrededor. Y así como leímos en Proverbios al principio, los discípulos decían, bueno, esa es la manera correcta, eso es lo que nos parece adecuado, lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que nos ha enseñado nuestra cultura, eso es la forma correcta. ¿Pero qué decía Proverbios? Que no todas nuestras opiniones o nuestros conceptos son los adecuados, sino los que dice el Señor. Y Jesús entonces trata de hacerles entender esto y de cambiar la perspectiva que ellos tienen. Muy bien. Entonces, perdón, vuelve atrás un poquito, por favor, gracias. Entonces, tenemos que pensar, piensen ustedes los que están estudiando o los que ya estudiaron, qué tipo de contenido, de información, de datos, de conocimiento les enseñaron a ustedes en sus colegios, en sus universidades, en sus instituciones. ¿Cuál era ese tipo de contenido? ¿Con Dios o sin Dios? ¿En torno a la verdad o tratando de negar y rechazar la verdad? Y piensen cuál era el método que usaban o que están usando actualmente quienes enseñan para transmitir ese conocimiento, ¿sí? ¿Será que es un método de opresión, de maltrato, o es un método muy parecido al de Jesús? Y piensen también en cuáles son los maestros que ustedes tuvieron, o para los que están estudiando ahora que tienen actualmente, si además de ser quizás reconocidos por sus títulos, tienen carácter moral, espiritual, autoridad en lo que enseñan, si son humildes, si son amorosos, si aman y honran a Dios, esas personas que están enseñando
o por el contrario, detestan a Dios y eso es lo que transmiten también en medio de sus enseñanzas. Listo, entonces vamos a hacer el contraste entre la educación progresista y providencial. Como ustedes dijeron, aparentemente la educación progresista muestra avance y progreso, pero realmente la educación progresista es una educación atea, completamente, sin Dios. Niega a Dios, rechaza a Dios, no lo ve como una autoridad ni como el creador del universo. Y lo que busca esta educación es ser el fundamento para una filosofía de gobierno socialista. Y el socialismo es ateo, en contra de Dios. Entonces los tres pilares principales de esta educación progresista son la estandarización, es decir, donde todos somos exactamente igual, tenemos que pensar exactamente lo mismo, tener exactamente las mismas cosas. Entonces a todos se les enseña lo mismo y se les evalúa de la misma manera, ¿sí? Y se les obliga a ser como el otro. Pero la palabra de Dios nos dice en Génesis 1, 26, 27 y 28 que nosotros fuimos creados ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Él nos creó. Y nos creó varón y hembra, ¿cierto? Y como nuestro Dios es un Dios eterno e infinito, Él no hizo copias, no hizo réplicas. Él puso en cada uno de nosotros su imagen, su semejanza, y somos muy diferentes. Diferentes en los dones, en los talentos, en las habilidades, en los roles que nos ha entregado. Diferentes en la manera como aprendemos. Algunos son más visuales, otros son más auditivos. Algunos aprenden mejor haciendo cosas prácticas, usando sus manos. Otros no somos tan buenos en esas cosas creativas, entonces aprendemos más leyendo o escuchando. Y lo que hace la educación progresista es eliminar esa originalidad y esa individualidad que Dios nos ha dado al poner su imagen en nosotros y decir, aquí todos son una máquina idéntica que tiene que aprender lo mismo, de la misma forma, y vamos a evaluarlos a todos igual, ¿sí? Y el otro punto que busca la educación progresista es la socialización, es decir, hacer que todos nosotros seamos parte de una gran masa, de un gran grupo. Entonces ustedes ven que el que piensa diferente en el grupo es rechazado y es visto como el extraño. Si tú en tu colegio o en tu universidad dices, no, es que yo no creo que el mundo se haya creado a través del Big Bang, yo creo que fue Dios el que lo creó. Y yo no creo que vengamos del mono, no creo en la evolución, yo creo que fue Dios el que me creó. Si tú eres el único en tu salón de 30, 40 que dice eso, ¿te van a caer encima? ¿Sí o no? Te van a ver como el raro. ¿Por qué? Porque todos tenemos que pensar igual y ser políticamente correctos y tenemos que, para pertenecer al grupo, hacer lo mismo que todos hacen, ¿sí? Ir juntos, pensar igual, divertirnos de la misma manera. Entonces tú dices, no, yo no voy a ir a una discoteca, por ejemplo, porque yo no me divierto de esa manera, no estoy de acuerdo con esas ideas. ¿Y qué te van a decir? No, es que todo el mundo tiene que divertirse igual y si tú no vas con nosotros, tú eres el aburrido retrógrado, ¿verdad? Entonces, estas cosas lo que quieren generar es que las personas estén listas para una filosofía de gobierno socialista, en donde se desplaza a Dios de su trono, ya Dios deja de ser el Señor, el Rey, el proveedor, el sanador, el pastor, el maestro, y ahora ¿quién viene a tomar ese lugar? El Estado, ¿cierto? Que es un grupo de personas o una persona si es un dictador y se coloca en el papel de Dios. Entonces, la educación es pues el aliado más poderoso del humanismo y cada escuela es una escuela de humanismo. Esta es una frase de un libro escrito por un hombre cristiano. Este libro se llama ¿Tiene algo que decir Dios sobre la educación? Se los recomiendo para el que pueda encontrarlo y comprarlo y leerlo. Es todo un estudio bíblico acerca de la perspectiva de Dios sobre la educación. Entonces, esta frase quiero leerla, es
de Charles Potter. Él es un hombre que fue el primer firmante del Manifiesto Humanista. Y él dijo, ¿qué puede hacer la escuela dominical teísta, es decir, bíblica, que cree en Dios, reunida 1 hora a la semana para enseñar a una fracción de niños para detener la marea del programa semanal de la enseñanza humanista? Y era el firmante del Manifiesto Humanista, él sabía, ¿cierto? Él decía, pues no tenemos ni punto de competencia con la escuela cristiana o con la escuela bíblica o dominical, porque nosotros tenemos a los hijos de los cristianos, a los niños de las iglesias cristianas, por más de 6 horas diarias durante toda la semana en nuestras aulas, enseñándoles una marea de educación humanista, sin Dios, sacando a Dios de toda la historia, de todas las materias, y ellos solamente los tienen 1 horita a la semana, que no alcanza a ser 1 hora, quizás 40 minutos, 30 minutos, entonces eso no va a competir en contra de la educación humanista. Ahora está también John Dewey, que es el padre de la educación progresista en los Estados Unidos, y el propósito de él lo entendía muy bien, era volver a la siguiente generación, una generación útil para que el socialismo se implante en su país. Y él dijo lo siguiente: no se puede convertir en socialistas a los de la individualidad. Los niños que saben pensar por sí mismos estropean la armonía de la sociedad colectiva que se avecina, donde todos son interdependientes. ¿Quiénes serán los niños que saben pensar por sí mismos y que saben que son diferentes, que fueron creados de una manera única, especial, que tienen un propósito distinto, que tienen un llamado? ¿Quiénes son esos niños? Los cristianos normalmente, ¿cierto? Nuestros niños, nuestros hijos, hermanos, primos cristianos. Y él estaba diciendo, esos, especialmente esos, los hijos de los cristianos son nuestro principal objetivo, porque pueden ser nuestro mayor obstáculo para implementar el socialismo en un país. Porque a ellos les enseñan que hay un Dios todopoderoso que les da libertad, que los hizo únicos, que ellos pueden razonar y buscar la verdad en la palabra de Dios. Entonces tenemos que quitarles eso de su mente y tenemos que colectivizarlos, ¿sí? Porque eso de la individualidad es un problema. Ahora, para aclarar, individualidad es diferente de individualismo, ¿está bien? Individualismo es cuando tú te pones como ser humano en el centro y eres el más egoísta y no te importa a nadie. Pero individualidad se trata de que cada uno de nosotros es hecho de una forma individual y única por Dios. Y Él nos ha dado una identidad. Entonces, la educación progresista no puede enseñar moral porque se basa en supuestos materialistas. Esta educación, como ya dije, es atea, aborrece a Dios. Y se basa en supuestos materialistas como cuáles. Por ejemplo, que el mundo no fue creado por Dios, sino que el mundo vino a través de una explosión, o que lo único que existe es materia, reacciones químicas, átomos, y que no existe ni el mundo espiritual, ni la realidad invisible, ni Dios, mucho menos. Otro supuesto materialista es pues pensar que el ser humano provino de la evolución y no que es un ser creado por Dios con alma, cuerpo y espíritu. Entonces, la educación progresista no es ni ha sido nunca religiosamente neutral. Critica a la religión, pero realmente ellos son toda una religión. ¿Adoran a quién en vez de adorar a Dios? Adoran al propio ser humano o al Estado, o algunas veces adoran a la creación, a la naturaleza. Entonces, desplazan a Dios de su lugar y adoran otra cosa, pero igual tienen una convicción de fe con esas creencias. La educación progresista fomenta la abdicación de los padres, ¿cierto que sí? Entonces, como niegan a Dios, niegan la importancia y el valor que Dios le ha entregado a la familia. Los que vinieron el jueves vimos que la Biblia nos dice que Dios le entregó a quién la autoridad para educar
instruir, disciplinar a los padres, a la familia, ¿cierto que sí? Entonces vamos a leer Efesios 6 del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces la educación progresista hace todo lo contrario a lo que dice Efesios 6 del 1 al 4. Y dice: no, los padres no son necesarios, ya están obsoletos, les ponen límites, les ponen reglas, quieren que crean en el mismo Dios y en la misma fe que ellos creyeron, quieren coartar su libertad. ¿Saben qué? Desháganse de sus padres, rebélense en contra de ellos de diferentes maneras. Y eso es lo que se enseña, que las autoridades y que las leyes no son importantes, que hay que transgredirlas para que podamos obtener progreso. Se transgreden las leyes en nombre del progreso, pero la Biblia lo que nos dice es algo completamente diferente, que Dios ha puesto autoridad sobre los padres y la familia y debemos honrarlo, respetarlo y someternos. Entonces, esta es una foto tomada el año pasado en una de las calles de Santa Clara, en Cuba. Tuvimos la oportunidad de ir por 2 semanas en un viaje misionero con uno de los equipos de la Escuela de Cosmovisión Bíblica, y en la entrada de un garaje miré este texto y le tomé foto para luego tener una evidencia ante el mundo. Dice: sin educación no hay revolución posible, sin educación no hay socialismo posible. Atentamente, Fidel Castro Ruiz. Y sí que lo entendió y sí que lo logró en su país, ¿cierto? Se adueñó completamente del sistema educativo, le quitó la autoridad a los padres de sus hijos. En Cuba no hay manera que tú encuentres una educación privada, ni una academia, ni un instituto, ni un jardín privado, nada de eso. Toda la educación que puedes recibir en Cuba es absolutamente estatal. Y desde los 2 años los niños son quitados de su núcleo familiar, de sus padres, y tienen que ser llevados al círculo infantil, que es donde comienzan a enseñarlos desde los 2 años en adelante. Siguiente. Entonces, aquí está, esto es en La Habana, la entrada de una de las escuelitas del círculo infantil, y se llama esa escuela Los Proletaritos. Es del municipio de Centro Habana. Entonces, ¿con qué propósito los llevan allí? Para enseñarlos en las ideas que luego van a sostener la filosofía de gobierno de ese país, que es ¿cuál? El socialismo, el comunismo. Entonces a los niños se les enseña a repetir: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Cuando están en el círculo infantil tienen una pañoleta azul, y cuando van a pasar a primaria, a primero de primaria, entonces les hacen este evento magno en donde los hacen jurar esto y les cambian la pañoleta azul por la roja, y todos están convencidos que vamos a entregar nuestra vida y a defender el socialismo a muerte, ¿sí? No importa que tengamos que pasar por encima de nuestros padres, de nuestra familia, de Dios, de la autoridad, de quien sea, pero ya están preparados para eso. Entonces, ¿cuáles son algunos de los objetivos de esta educación progresista? Pues tener ciudadanos y generaciones que van a ser esclavizadas y gobernadas por el Estado, por las filosofías ateas, antidios, antibíblicas, que desprecian todo lo que Dios ama, que desprecian la familia, desprecian la vida, desprecian la libertad. Personas que van a ser dependientes del hombre y van a dejar de buscar en Dios su plenitud y su provisión para buscarlo en el Estado. Van a querer que haya redistribución, toda la propiedad va a ser estatal. ¿Por qué? Porque van en contra de la propiedad privada, que es una idea de Dios, y como en Cuba es una tierra tan fértil, tan amplia para cultivar,
pero la gente se muere de hambre, literalmente. ¿Por qué? Porque nada de esas tierras le pertenecen a las familias ni a los empresarios. Todo le pertenece al Estado y ellos son los que deciden qué se cultiva, cuándo se cultiva. Exportan las cosechas a otros países y ese dinero es para el Estado y mientras tanto la población está sufriendo las consecuencias. Entonces, en el caso de Cuba y de otros países de la tierra en donde esta filosofía de gobierno socialista antidios se ha implantado, muchas personas se han muerto de verdad de hambre. No ha funcionado este tipo de filosofía de gobierno y han durado por muchos años. Cuba lleva 63 años en medio de esta dictadura y ellos secuestraron la educación para asegurar que van a estar ahí en el poder por las próximas generaciones. Muy bien, ahora la educación providencial. Vamos a ver el contraste y por qué es diferente la idea de Dios sobre la educación a la idea que tenemos los seres humanos, que tienen los filósofos, que tienen los progresistas, que tienen los humanistas. Y vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las, ¿qué dice? Repetirás ¿a quién? A tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Recuerdan ustedes que Dios hace libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con el propósito de que ellos puedan convertirse en una gran nación. Eso es lo que dice Deuteronomio 4. En una gran nación que puede conocer a Dios, honrar a Dios. Y en todo el libro de Deuteronomio Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel de qué deben hacer para convertirse en esa gran nación. Y una de las instrucciones que le da al pueblo es: ustedes los padres deben educar a sus hijos. ¿Cómo? Repitiéndoles todas las cosas que yo les he enseñado, que yo les he hablado. Tienen que enseñárselas. ¿Cuándo? En todo momento. Cuando están caminando, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando están en la casa. Porque el proceso de educación no es simplemente conocimiento, pero el proceso de educación es constante. Ya vimos en el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Jesús no reunió a los discípulos solo 20 minutos para darles una conferencia magistral. Jesús vivió con ellos 3 años, convivió 24 horas, 7 días a la semana, 3 años, para enseñarles a ellos, para disciplinarlos, corregirlos, educarlos, darles instrucciones, ¿sí? Entonces no era algo repentino, sino que necesita constancia. En el caso de los padres, que el Señor les ha entregado la responsabilidad, los padres son los que conviven con sus hijos por lo menos por 20 años de su vida, ¿cierto? Desde que nacen por lo menos hasta los 20 están ahí viendo qué hacen, qué piensan, cómo actúan y tienen todo este rango de tiempo para entrenar y educar en el temor a Dios y enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Proverbios 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces sí hay una importancia para Dios en la educación, la instrucción, la disciplina, ¿cierto? Siguiente. Entonces la definición de educación es del diccionario Noah Webster de 1828. Este hombre era un hombre cristiano que hizo un diccionario de la lengua inglesa basado en la palabra de Dios, en la cosmovisión bíblica, en lo que él investigó que la Biblia dice. Y la definición que él tiene para educación no es simplemente
colegio, universidad, o no es simplemente información, datos, no. La definición es esta: la educación comprende toda esa serie de instrucciones, no una, pero una serie, muchas instrucciones y disciplina que tiene por objeto iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar los modales y hábitos de la juventud y prepararlos para que sean útiles en sus futuras estaciones o épocas de la vida, ¿sí? Si ustedes ven, esto es lo que Dios hace con nosotros como sus hijos, y esto es lo que Jesús hizo con sus discípulos, y esto es lo que Dios nos está instando que como padres hagamos con nuestras generaciones. Iluminar el entendimiento, es decir, traer claridad, traer conocimiento, traer información, explicar, hacer entender por qué, para qué, cuál es el propósito de las cosas según el orden de Dios. Y luego de eso, corregir el temperamento, porque todos nosotros tenemos que ser corregidos, ¿cierto? Proverbios 22:15, ¿qué dice? Están ahí cerquita del que acabamos de leer. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, la necedad está siempre ligada a nuestro corazón. Por eso necesitamos ser corregidos en nuestro temperamento, en la manera de expresarnos, de actuar, en lo que creemos, ¿sí? Y formar modales y hábitos de los niños, de los jóvenes y aún de los grandes todavía es necesario formar este carácter. Y nuestro modelo a seguir debe ser el carácter ¿de quién? De Cristo. Ese es el carácter que queremos que se forme en las futuras generaciones, que nos parezcamos más a Jesús y menos a nosotros mismos o a las ideas de la cultura. Entonces, eso fue lo que Jesús hizo también con sus discípulos, ¿cierto? ¿Cuántas veces tuvo que corregirles y decirles: así no se hace, tienes que perdonar, esa idea que tienes no es como la realidad que Dios creó? Por ejemplo, con el tema del liderazgo, Jesús tuvo que decirles: es que el liderazgo no es como ustedes lo ven en el mundo, que el líder es el que oprime y el que está por encima de todos y el que controla y al que la gente le hace caso. No, 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 eso está mal. El liderazgo es de servicio. El que quiere liderar tiene que servir, ¿sí? Todo eso era el proceso de educación que Jesús estaba haciendo para prepararlos para que fueran útiles. Ya estaban creciditos los discípulos, ya eran grandes, pero el Señor los estaba preparando porque eran el comienzo de su iglesia, iban a expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, y no se trataba solo de información. Si la educación fuera solo información, Jesús simplemente les hubiera hecho memorizar la Torá a los discípulos y ya, y hubiera venido un día a tomarles la lección. Repitan al pie de la letra, listo, están aprobados para irse a expandir el evangelio. Eso no era la única cosa, eso era súper importante y fundamental, porque si no atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, no vamos a tener un buen fundamento. Pero además de eso, Jesús les formó el carácter, les corrigió el temperamento, los enseñó a amar al prójimo en la práctica, a renunciar, a hacer sacrificios, a amar a Dios en la práctica, en el día a día, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Entonces, el propósito de la educación providencial es muy diferente al de la educación progresista, porque la educación providencial reconoce la existencia de Dios, la autoridad, la soberanía de Dios, reconoce que Dios es la fuente de todo conocimiento. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto que sí? Y que Dios es la fuente de autoridad. Entonces, la educación providencial tiene como propósito formar una buena calidad de nuestra conciencia, que nosotros sepamos, estamos delante de la autoridad del soberano del universo y tengo que discernir entre el bien y el mal y decidir por lo bueno, por la palabra de Dios. Y también tiene el propósito de formar un buen carácter, de ayudarnos a ser hombres y mujeres
que podemos servir a Dios, honrar a Dios, pero también servir a nuestra sociedad y a nuestro prójimo en la práctica, ¿sí? No solamente que tenemos una cabeza grande llena de información. Hoy tenemos en la actualidad muchas personas que son como dinosaurios. Tienen una cabeza grandísima y unas manitos y unos piecitos chiquitos, ¿verdad? Mucho conocimiento, mucha información, muchos títulos, renombre, experiencia, pero de carácter, impuntuales, inmorales, infieles, deshonestos, corruptos, mentirosos, ¿qué más? Desleales, sin compromiso, deshonestos, exactamente. Entonces, son los grandes doctores eruditos, pero carácter cero. Ustedes ven a nuestros políticos en general en el país. Hay algunos que son diferentes y que se salvan, contados, gloria a Dios por esos. Pero en general, ¿cuál es la mayor queja de la gente? Que los políticos son unos corruptos y no cumplen y son mentirosos y engañan. Y todo eso son fallas del carácter. Pero ¿de dónde salen los políticos? ¿Vienen de la estratosfera? No, sale de nosotros mismos, de las familias de la nación, ¿cierto? Entonces, ¿será que hay algo en las familias de la nación que no está educando a la siguiente generación de políticos, a la siguiente generación de empresarios, de líderes, de trabajadores con el carácter adecuado? Sí, ¿verdad? ¿Y quiénes somos los más responsables de eso? Los cristianos que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y entendemos la responsabilidad y la autoridad que Dios le ha dado a la familia para educar. Entonces, el propósito de la educación providencial no es solo que seas el duro de la información, sino que tu carácter sea acorde a la información que tienes y acorde a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser personas independientemente dependientes de Dios. ¿Se entiende, verdad? Exacto. Entonces, imagínense si tenemos una ciudad, un departamento y un país en donde el 80% de su población tiene una buena conciencia, tiene un carácter muy parecido al de Cristo y es independientemente dependiente de Dios. ¿Quién quisiera vivir ahí, en ese tipo de ciudad o de departamento? Todos, ¿verdad? Pero no es posible si nosotros seguimos haciendo las cosas en contra del orden de Dios y si seguimos entregando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra educación y nuestros hijos a que lo eduque quien no tiene ni siquiera temor de Dios o conocimiento de Dios. Entonces, dijimos que los tres componentes de la educación son importantes, ¿cierto? El método, el contenido y el resultado bíblico. Y el método debe ser, pues, el razonamiento bíblico. Tenemos que razonar sobre la palabra de Dios. La Biblia dice que la escritura toda es útil para instruir, redarguir, edificar, enseñar, ¿cierto que sí? Y corregir en justicia, exactamente. Entonces, si no razonamos sobre la palabra de Dios, pues vamos a estar educando o instruyendo en una mentira, que lo único que es verdad es la palabra de Dios. Y debemos enseñar un contenido que esté fundamentado en principios bíblicos sobre cada materia. ¿Ustedes creen que Dios tiene algo que decir acerca de la biología, la fisiología, la anatomía? ¿Sí? ¿Y qué tal acerca de los números? ¿Sí? ¿Y será que Dios tiene algo que decir sobre la física o la química? Eso es muy moderno. ¿O tiene algo que decir? ¿Sí? Bueno, de hecho, el Señor mismo es el creador, el inventor de los números. Fue el primero que empezó a contar. En Génesis dijo, y sea el día 1, y sea el día 2, y el 3, y el 4, y en el séptimo descansó. Antes de eso, ¿quién había contado en la historia del mundo, de la humanidad? Nadie, absolutamente nadie. El Señor
es el arquitecto y el constructor de barcos más sabio de todos los tiempos. Fue el que le dictó las medidas a Noé para que hiciera el arca. ¿Sí o no? Ahí está en Génesis, ustedes pueden revisar todas las medidas, la altura, el área, cuántos codos, cuánta distancia, los materiales que tenía que usar. ¿Ustedes creen que antes de Noé alguien en la historia de la humanidad había creado un barco del tamañito que tenía ese? No, y Noé no sabía cómo hacerlo. No había ido a la facultad de arquitectura, ingeniería, diseño gráfico, nada de eso. Noé no sabía, pero Dios mismo le dio las instrucciones y le dijo cómo tenía que hacerlo. Por obedecer y por confiar en que Dios era más sabio que él, entonces pudo construir un arca en la que él, su familia y todos los animales fueron rescatados, ¿sí? Entonces Dios sí tiene que decir acerca de todas las áreas de la vida. Y a veces pensamos, uy, no, pero ¿cómo voy a enseñar a leer, a escribir? Yo no soy maestra titulada. Pero el Señor lo que nos está diciendo es que necesitamos buscar en Él la fuente del conocimiento, ¿sí? Y que Él es la fuente de la sabiduría. Hablamos ayer con los jóvenes ¿qué hablamos ayer? Que la filosofía es el amor a la sabiduría y que la sabiduría es ¿qué? ¿Qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces tenemos que amar la sabiduría. Y si amamos la sabiduría, significa que debemos temer a Jehová y a todo lo que está en su palabra. Y dijimos que Proverbios 8 nos muestra a Jesús mismo como la sabiduría, ¿sí? Él estaba desde el principio con Dios, yo la sabiduría, creando todas las cosas. Entonces necesitamos amar a la sabiduría, o sea, amar a Dios y obedecerle, no solo en mi vida devocional, no solo en cómo orar, en cómo ayunar, pero tengo que amarle con toda mi mente. Tengo que conocer la verdad de la ciencia, de la biología, de las matemáticas, de los idiomas, ¿sí? Y enseñarlo a mis generaciones. Eso va a generar un autogobierno individual, buen carácter, buena conciencia cristiana. Siguiente. El propósito de la educación providencial, ya dijimos, no es solo información y conocimiento, pero hay que desarrollar también el carácter o la virtud y la fe. Porque no ganamos nada con una generación de eruditos expertos muy versados en las materias, pero alejados de Dios, ateos, que no aman al Señor y que han perdido completamente su fe o que tienen un muy mal carácter. ¿Cuál es el propósito de la educación providencial? ¿Qué quiere formar? Quiere formar personas que sean independientemente dependientes de Dios, que decidan someterse a la ley de Dios voluntariamente, que se dejen gobernar por Cristo y a través de eso defiendan y apliquen todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo qué? Como la mayordomía de la propiedad privada. El socialismo quiere abolir la propiedad privada, pero la Biblia, ¿qué dice acerca de la propiedad privada? Que seamos buenos mayordomos, sí. ¿Qué más? Sí. Pero ¿cómo la Biblia protege la propiedad privada? ¿Qué dice Éxodo 20 respecto a la propiedad privada? Muy bien, no codiciarás y no robarás. Súper contundente, es una protección a la propiedad privada y una defensa. ¿Y qué dice el Salmo 24:1? Vamos a buscarlo. Salmos 24:1. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién es el primero que posee propiedad? Dios. Él dice, este mundo y todos ustedes que están aquí son míos, son mi propiedad, me pertenecen. Y luego les doy la responsabilidad y la oportunidad de que ustedes trabajen y que puedan también tener propiedad. Y entonces crear empresa, innovación, bendecir a otros a través de lo que hacen, someterse a la ley moral y producir familias y naciones con libertad, ¿cierto? Donde hay libertad,
con ley. Siguiente. Listo. ¿Qué es el propósito de la educación providencial? Promover estos 7 afectos. Primero, el amor por Dios. Dice Deuteronomio 6, que ya lo leímos, que debe enseñarle a sus hijos a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Sí? No podemos enseñar a nuestras generaciones solo a amar a Dios con el corazón y decirles, y con tu mente puedes amar al mundo, al socialismo, al progresismo, al comunismo, al humanismo, pero ama al Señor solo con tu corazón y déjale tu mente al enemigo. No, necesitamos enseñar amor por Dios con todo lo que somos. Otro propósito de la educación providencial es el amor por la palabra de Dios. ¿Sí? Y Proverbios 8 nos dice, busca la sabiduría y la inteligencia más que lo que puedes buscar el oro y la plata y que lo que puedes desear, esos tesoros. Entonces es el amor por la palabra de Dios. El amor por la naturaleza, por la creación. No para adorar a la creación, sino para ser buenos mayordomos y administradores de ella, según lo que Dios nos dijo en Génesis 1, 26, 27 y 28, que debemos ser gobernantes, sojuzgar, administrar la creación. Amor por la familia y por el hogar. Ya leímos Efesios 6 del 1 al 4, el amor por la familia y el hogar. Amor por el aprendizaje. Amor por la individualidad que Dios le ha dado a otros, es decir, aprender a amar a nuestro prójimo y a valorar la imagen de Dios que mi prójimo lleva. Y amor por la libertad, ¿sí? Vamos a leer Salmo 78 del 1 al 8 para ir terminando. Salmo 78 del 1 al 8. Dice, vamos a leerlo todos juntos, ¿está bien? A la 1, a las 2 y a las 3. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, ¿para qué? Que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios ni su espíritu. Entonces, ¿ustedes creen que la educación actual está promoviendo estos 7 afectos naturales? ¿Nos está enseñando a amar a Dios, su palabra, la creación, la familia? No, ¿verdad? Nos está instando a todo lo contrario, que rechacemos a Dios, que odiemos la familia, que no queramos casarnos, ni tener hijos, ni someternos a la autoridad. Entonces, ¿cuál educación es la adecuada delante de los ojos del Señor? Entonces, ustedes tienen aquí una oportunidad muy grande con la fundación de incentivar a esos niños que tal vez sus padres no tienen este conocimiento, pero ustedes aquí pueden enseñarles a amar a Dios, a amar la familia, a amar su palabra y amar el aprendizaje a través de la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Muchas gracias.